Juan Ramón Rayo ha publicado recientemente un vídeo que se llama ¿Por qué el precio de Bitcoin no se ha disparado tras el halving? En él, básicamente, lo que nos dice es que a él el argumento ese de que tras el halving el precio de Bitcoin debe subir nunca le ha llamado demasiado la atención y nunca le ha parecido demasiado correcto. Y ahí expone sus motivos por los cuales ahora mismo Bitcoin se ha quedado lateralizando durante un par de meses alrededor de la zona de los $70.000. Sin embargo, yo creo que hay varios factores que se le escapan y que hacen que su análisis en el fondo no sea tan certero. Pero ¿cuáles son estos factores? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que se le podría estar pasando a Rayo? ¿Y por qué creo que su análisis es un poco precipitado y como mucho sujeto un poco con pinzas? Vamos a ello. Soy José Sánchez y he escrito este libro sobre Bitcoin en colaboración con Rack Lab. Se trata de un libro técnico bastante profundo, pero que aún así intenta acercarse al lector, es decir, intento narrarlo todo y además ofrecer una especie de historia, ¿no? Una narrativa detrás para que puedas comprender Bitcoin con profundidad. Por eso se llama Bitcoin con rigor. Si estás interesado en conocer las entrañas de Bitcoin y explorarlo, no te lo pierdas, te lo dejo en la descripción. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y estás interesado también en Bitcoin, no dudes en seguirme, ver mi contenido y apoyarme un poquito con algún comentario o algún like. Nada, no seas... En primer lugar, quería dejar muy claro que para mí Rayo es uno de mis mayores referentes y que esta crítica no es destructiva, sino todo lo contrario, ¿no? Sencillamente tenía una necesidad de publicar este vídeo porque honestamente creo que hay varios factores que no está teniendo en cuenta. Aún así, voy un poco incluso con miedo, básicamente porque Rayo es un economista muy bueno y es una persona muy inteligente y normalmente cuando he ido en su contra siempre he salido un poco escaldado, ¿no? Siempre que critico a Rayo voy un poco con los pies de plomo. Pero en esta ocasión no he podido resistirme porque es un tema que creo que al menos en cuanto al nivel técnico lo conozco relativamente bien y creo realmente que hay factores que se le escapan y estaría muy bien que sea él u otra persona me lo explicara. Empezando por el principio, Rayo dice que se ha producido el halving, ¿vale? El 19 de abril, pero que durante estos 2 meses no hemos visto que se haya disparado el precio de Bitcoin. Y para ello adjunta una gráfica que os muestro a continuación en pantalla, en la que podemos ver que desde marzo o durante marzo y abril y mayo, hasta ahora principios de junio, Bitcoin se ha quedado lateralizando en una horquilla estable alrededor de los $65.000 a $70.000. Esto a Rayo ya le resulta, digamos, relevante y sorprendente, cuando a mí no me lo parece en absoluto. Pensemos que desde el halving ha pasado menos de 2 meses, ha pasado apenas mes y medio, y es normal que todavía Bitcoin no haya subido. Y en este sentido quería enseñaros una gráfica en la que se ve el precio de Bitcoin con los halvings que han ocurrido a lo largo de toda su historia. Podemos ver que realmente el precio de Bitcoin tarda un poco, unos meses en subir. Por ejemplo, como podemos ver, en el primer halving sí que es verdad que hubo apenas un periodo de un mes o a lo mejor un mes y poco, y a partir de ahí Bitcoin pegó una subida muy fuerte, después de lo cual se quedó estancado, ¿no? Y luego pegó otra subida muy fuerte. Pero si vamos al halving de 2016, comprobamos que el halving se realizó en julio de 2016. Sin embargo, la subida real, la subida más importante, en el fondo no se empezó a producir hasta marzo de 2017. Por lo tanto, que Bitcoin no haya subido en un mes y medio, en el fondo no es algo tan relevante y tan sorprendente. De hecho, si miramos el halving de 2020, también podremos observar que si bien el halving fue en mayo de 2020, Bitcoin no empezó a subir hasta finales de ese año, aproximadamente en octubre-noviembre. Y de nuevo tenemos un lapso de aproximadamente 6, 7, 5 meses. Con lo cual, este primer argumento de Rayo de que ¿por qué Bitcoin no ha subido en el primer mes y medio después del halving? Bueno, tampoco me parece que sea algo nada espectacular, ¿no? No es una anomalía dentro del precio de Bitcoin. De hecho, todo lo contrario. Pensemos que este halving ha sido el primero en el que Bitcoin ha roto su ATH, su all-time high, es decir, su pico de registro histórico, antes de que se realizara el halving, lo cual nunca había pasado. Y además ahora mismo está corrigiendo y lateralizando en un rango que es el de su máximo histórico. Con lo cual, para empezar, el motivo del vídeo no me parece que sea muy escandaloso. A partir de ahí, Rayo explica su argumento por el cual
esto de que el halving dispare el precio de Bitcoin no le parece lo más adecuado. Y es que los modelos típicos de los libros de texto de oferta y demanda realmente aplican para los casos de bienes perecederos, bienes que se destruyen, vamos a decir, o que caducan muy rápidamente, y en los cuales los inventarios y los stocks no tienen un papel muy relevante de cara al mercado. En el caso de este tipo de bienes, por ejemplo el trigo que menciona Rayo, el stock no juega un papel muy fundamental a la hora de determinar su precio. Su restricción de la capacidad de oferta influye ampliamente en la determinación de su precio. Por ejemplo, si ahora mismo la capacidad de producción de trigo disminuyera a la mitad, multiplicaría su precio. ¿Por qué? Porque es un bien perecedero, es decir, el stock que hay actualmente se va a terminar, va a caducar en un momento determinado y por lo tanto necesitamos de mayor oferta, ¿no? De mayor creación de trigo. Por eso Rayo dice que la creación de nueva oferta en este tipo de bienes perecederos pues es muy relevante para determinar su oferta total y por tanto el precio. En cambio, dice Rayo, Bitcoin es justo al contrario, es un bien no duradero, lo que implica que su stock sí que desempeña un papel muy fundamental a la hora de determinar su precio. Y de hecho, dice Rayo, la oferta de nuevos Bitcoin no es casi relevante porque es una cantidad muy pequeña respecto al stock actual de Bitcoin, que actualmente pues son casi 20 millones y como la máxima oferta de Bitcoin van a ser 21 millones, pues en el fondo no es una cantidad muy relevante. Y en cierto sentido tiene razón. Actualmente, si no me equivoco, están emitidos ya más del 97,8% de Bitcoin y por lo tanto prácticamente ya casi toda la oferta está emitida, está creada. Es decir, que ejercen muchísima más influencia el stock, el almacenaje, el inventario actual de Bitcoin que la creación de nueva oferta. Y por lo tanto, que Bitcoin pase de crearse a una tasa de 6,25 Bitcoin por bloque a 3,125 Bitcoin por bloque, realmente no afecta mucho en la determinación de su precio. Esa es básicamente la tesis de Rayo. En este gráfico de aquí podemos observar que efectivamente, estando actualmente en 2024, hemos pasado de una tasa de 6,25 bitcoins a 3,125 bitcoins por bloque. Sin embargo, esto realmente no afecta mucho a la oferta total, lo podemos ver aquí. Simplemente suaviza un poco la pendiente de la oferta total de Bitcoin, pero en el fondo su magnitud no es muy grande respecto al total. A partir de aquí, Rayo se pone a decir que realmente los motivos de la determinación del precio y de las subidas de precio de Bitcoin vienen más bien determinadas por la demanda, porque su oferta ya es casi, o podemos interpretar que es prácticamente fija, y por lo tanto su precio viene determinado por los flujos de la demanda, al alza o a la baja. Incluso plantea la hipótesis de que realmente el precio de Bitcoin suba porque el halving supone un cierto evento de estabilidad en Bitcoin, porque el hecho de que se reduzca la recompensa a la mitad de los mineros y Bitcoin siga funcionando con normalidad y con la estabilidad de siempre, hace que aumente la demanda porque aumenta su valor, ¿no? Esa es una hipótesis que plantea por la cual después del halving pueda subir el precio de Bitcoin, no por la oferta, sino directamente porque la demanda aumenta al ver que Bitcoin, a pesar de los halving, sigue siendo estable. Y aquí entramos en la parte más importante del vídeo, el factor principal que creo que se le escapa a Rayo. Para eso hemos de entender que es un ucho en Bitcoin. Un ucho básicamente lo podemos asimilar a una moneda o a un lingote en el oro, ¿vale? O en el dinero tradicional. La mayoría de criptomonedas, como Ethereum, funcionan en base al modelo de cuentas, según el cual hay un identificador y en ese identificador se ponen todas las unidades de una determinada criptomoneda que tiene una persona, ¿no? Por ejemplo, fulanito tiene 10 Ethereum, Menganito tiene 5 Ethereum y Joselito tiene 30 Ethereum. Pero todas las unidades son iguales porque están en una cuenta, son simplemente un apunte contable, un número. En cambio, en Bitcoin no se trazan las cuentas de cada usuario, las cuentas de cada identificador, sino que se trazan las monedas. Quería un vídeo aparte, ¿vale? Porque es un tema bastante difícil de comprender, pero tengamos en cuenta que los uchos en Bitcoin son como si fueran las monedas. Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 10 Bitcoin, realmente no tenemos 10 Bitcoins en general, sino que podemos tener una moneda de un Bitcoin, una moneda de 4 Bitcoins y otra moneda de 5 Bitcoins. Pero no tenemos todos los Bitcoins unidos en una misma cuenta. Además, y a diferencia de las monedas de oro, por ejemplo, o de cualquier otro metal, cuando nosotros hacemos una transacción
transacción, estas monedas que nosotros poseíamos se destruyen y se crean nuevas monedas para el usuario al cual le estamos otorgando ese valor en Bitcoin, ¿no? Pero son monedas nuevas. Nuestras monedas las perdemos porque se destruyen en la transacción y se crean nuevas monedas para esos usuarios a los que le hemos dado Bitcoin. Evidentemente, siempre con la regla de que el valor a la salida de la transacción es menor o igual al valor de la entrada de la transacción. Es decir, que no podemos crear mayor valor en las monedas, sino simplemente el valor que estamos destruyendo en monedas en la propia transacción. Pues bien, el caso es que precisamente porque los huchos, estas monedas, se destruyen en cada transacción, a través de la edad de estas monedas, ¿vale? Que eso queda registrado en la blockchain, podemos saber si realmente el Bitcoin se está moviendo o no y qué cantidad de Bitcoin se está moviendo o no. Y esto da lugar al gráfico que os voy a mostrar ahora mismo en pantalla. Como podéis ver, este gráfico es una auténtica maravilla. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues si os fijáis, vemos por rangos de colores cuál es la edad de esos huchos, cuál es la edad de esas monedas. Es decir, qué cantidad de Bitcoin no se han movido durante cuánto tiempo, ¿no? Durante un tiempo determinado. Así podemos ver la franja morada, que es la cantidad de Bitcoin, es decir, los huchos, que no se han movido durante 8 años o más. La franja azul es la cantidad de Bitcoin que no se han movido de entre 4 a 8 años. La franja verde es la cantidad de Bitcoin que no se ha movido de 3 a 4 años. Y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos observar? Pues podemos observar que hay un 20% de los bitcoins que lleva más de 8 años parados. Es decir, que no está en esos inventarios que decía Rayo, no está en stock porque realmente está holdeado. Eso ya es un 20%. Pero es que además hay casi otro 20% de bitcoins que han estado parados de 4 a 8 años y que por lo tanto tampoco están en el mercado, están siendo atesorados por otras personas. Y luego además tenemos aproximadamente otro 10%, es un poco menos, pero aproximadamente un 10% de bitcoins que no se han movido de 3 a 4 años. Es decir, en resumen, que hay un 50% de la oferta de bitcoin que no se ha movido durante 3 años o más. Es decir, que independientemente de la demanda de Bitcoin, independientemente del precio de Bitcoin, hay un 50% de la oferta que durante los 3 últimos años ha estado parada, que no se ha movido del stock, no se ha movido del inventario, porque es gente que holdea. Además, podemos observar que la tendencia de estos rangos es claramente al alza, es decir, a largo plazo estas líneas cada vez son más grandes, es decir, cada vez hay más gente que holdea durante 8 años o más, cada vez hay más gente que holdea entre 4 a 8 años, cada vez hay más gente que holdea entre 3 a 4 años y así sucesivamente. Podemos destacar que durante los bull runs efectivamente estas franjas se vuelven más estrechas y hay más gente que vende Bitcoin. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el halving de 2012 que efectivamente hubo mucha gente que vendió Bitcoin y por lo tanto apreciamos un pico en estos rangos. Luego podemos ver lo mismo en 2014, que a pesar de que no hubo halving, pues evidentemente Bitcoin ahí era tan pequeño que no solamente le influía el halving. Luego aparte también podemos ver el pico de 2018, que ahí sí que había un halving, el halving de 2016, pero que realmente, como he dicho anteriormente, Bitcoin se disparó más tarde, después del halving. También podemos ver aquí el halving de 2020, en otro pico. Y por último, este halving, o digamos el pre-halving, vamos a llamarlo así, de 2024, en el cual pues podemos apreciar otro pico distinto, aunque esta vez más pequeño. ¿Y por qué esto es algo que debería tener en cuenta Rayo? ¿Por qué va en contra de su argumento? Pues porque básicamente no es verdad que todo el Bitcoin, toda la oferta actual esté en el mercado, porque hay gente que holdea. Y además hay cada vez más gente que holdea durante cada vez más tiempo. Y por lo tanto, toda esa gente está retirando Bitcoins constantemente del mercado. Es gente que constantemente está chupando Bitcoin del mercado, pero no está devolviendo el stock al mercado. Yo, por ejemplo, conozco a mucha gente que directamente solo hace que comprar Bitcoin, ¿no?
desde pues Lunaticoin o Pau Ninja, incluso Antonopoulos, por ejemplo, que paga a sus empleados en Bitcoin, al menos una parte, y muchos de ellos totalmente en Bitcoin. Por lo tanto, cuando a estas personas se les pagan Bitcoin, lo que están haciendo es retirar Bitcoin del mercado y luego no ofrecerlo al mercado. Y es que, aunque Bitcoin sea un bien no perecedero, tenemos que recordar también que es escaso. De hecho, es totalmente escaso. Y esto lo hace increíblemente atractivo también por sus propiedades de inconfiscabilidad y sus propiedades monetarias como activo digital. Lo hace, ya digo, un bien muy atractivo para poseerlo, para autocustodiarlo. Y esto a su vez implica que el inventario de Bitcoin, lejos de ser algo dinámico y en completo movimiento, es algo rígido y cada vez más rígido y cada vez más estático. Teniendo esto en cuenta, sí que afecta mucho la emisión de nueva oferta de Bitcoin, porque es una especie de manguera que está otorgando liquidez al mercado. Liquidez que luego, efectivamente, hay unos holders que están constantemente retirándola del mercado. Pero claro, si uno achica la manguera, es decir, la hace más pequeña, de forma que en vez de pasar 6,25 Bitcoin cada 10 minutos, pasan 3,125, la piscina de Bitcoin cada vez se llena más lento y se vacía al mismo ritmo que antes. Entonces la piscina de liquidez de Bitcoin, vamos a llamarlo así, empieza a vaciarse. Y conforme empieza a vaciarse, el mercado empieza a secarse de Bitcoin, porque recordemos, no todos los Bitcoins están en el mercado, y eso hace que suba el precio de forma irremediable, porque hay menos oferta para una demanda con una tendencia muy constante al alza. Si queréis saber más, por cierto, sobre mi teoría del halving y por qué el Bitcoin sube de precio, lo podéis ver en este vídeo de aquí, que hace tiempo, cuando se iba a producir el halving, lo grabé precisamente por esto, ¿no? Porque no queda muy claro en el fondo por qué sube de precio, pero para mí realmente sí que he llegado más o menos a algo que creo que puede ser bastante verosímil, ¿no? Una justificación que me parece bastante atractiva y pegada a la realidad. ¿Es este un factor de oferta o de demanda? Pues la verdad es que no lo sé, es decir, depende. Al final pensemos que precisamente por ser escaso, el hecho de que haya una demanda constante y muy inelástica, es decir, que constantemente está demandando Bitcoin independientemente del precio, hace que la emisión de nueva oferta de este Bitcoin, ¿no? De este bien, pues sea muy relevante en el mercado. Por lo tanto, creo que en este sentido el análisis de Rayo es, en primer lugar, un poco precipitado y sobre todo que le faltan factores, ¿no? Por analizar, que le falta algunas cosas por ver. En resumen, si bien es verdad que ya la mayoría de Bitcoins han sido emitidos y por lo tanto la nueva oferta de emisión de Bitcoin es cada vez menos relevante respecto al total, sí es relevante en un mercado en el que no todos los Bitcoins están en el mercado, porque hay muchos Bitcoins que están pagados y cada vez más. Y esto seca de liquidez el mercado. Y cuando se seca la liquidez, porque realmente no todos los Bitcoins están en oferta, a una igualdad más o menos de demanda, el precio se dispara. Y si aún el precio no se ha disparado, es bastante normal, es porque hace muy poco tiempo que se ha cortado la emisión de Bitcoin a la mitad. Requeriremos paciencia, simplemente esperar a que pase el tiempo y veremos que probablemente realmente el precio de Bitcoin subirá. Así que nada, aquí termina mi réplica de Rayo. Supongo que él nunca contestará, pero si alguien puede contestar por él, pues por mí encantado. Y ya estaría todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.